Nos encontramos en Ciudad de Guatemala, nos encontramos en este 4 al 6 de diciembre de 2024, que se está desarrollando el coloquio internacional Ciencias Sociales y Violencias en Centroamérica, entre asedios y resistencias, una iniciativa de grupos de trabajo de Claxo en general y también de los centros miembros de Centroamérica. Es un marco sumamente propicio para encontrarnos con gente extremadamente valiosa que nos permite profundizar en cuestiones muy centrales de algunos de los ejes puntuales importantes que tiene Guatemala al día de hoy y Centroamérica en general. Tenemos el lujo de recibir a Angelina Aspuac, gobernadora de Zacatepeques y lideresa indígena maya Cachiquel. Ahí está, del Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas. Angelina, gracias por estar en Claxo TV y por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ciertamente este espacio internacional abre la posibilidad para acercarse y compartir algunas ideas con mucha gente de otros países. Angelina, cuéntanos primero un poco dónde queda Zacatepeques y bueno, cuáles son todas las implicancias de tu cargo en ese lugar. Bueno, Zacatepeques está en la región central del país. Creo que para todos es conocido la antigua Guatemala, es uno de los municipios, uno de los 16 municipios del departamento de Zacatepeques, muy cerca de la capital. Imagino que los desafíos son muchísimos en ese lugar y que hay temas puntuales que tienen que ver con algunos de ellos con las luchas más generales que tiene Guatemala, porque pienso en las lógicas de discriminación, también de falta de representación indígena. Hoy escuchaba algunos números que nos daban hace un rato, 60% de la población que es de comunidades indígenas, pero en la representación del Congreso tienen una sola mujer representante indígena. Por lo tanto, representaciones como la tuya son profundamente significativas, ¿no? Sí, bueno, pues este gobierno creo que ha hecho un intento de incorporar en algunos cuadros, aunque es muy menor, hay alguna presencia indígena. Principalmente el nombramiento de gobernadores, habemos alrededor de 10 mujeres, entre ellas 6 mujeres mayas. Está la gobernadora de Totonicapán, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta Verapaz, mi persona, y creo que se me escapa alguna, no me recuerdo ahora, pero en la historia del país nunca habían existido tantas gobernadoras mayas en Guatemala. Somos 22 gobernadores y pues hay un poco más de presencia de las mujeres indígenas. Ciertamente ser gobernadora en un departamento, hablo por mí, del departamento de Zacatepeques, en donde de 16 municipios, solo 6 son de pueblos indígenas. El resto, bueno, la antigua es más mestiza y en todo caso hay mucha presencia de extranjeros. En el resto de municipios son pueblos que han sido deshigienezados. Ha habido un proceso muy violento y tanto así que pues ahora contamos con municipios, digamos, que es gente que en algún momento de su vida o de sus abuelos, bisabuelos, fueron indígenas. Todavía prevalecen los apellidos, los rasgos, pero ya no se habla el idioma, ya perdieron muchos elementos de su identidad. Es así que al momento solo 6 se identifican como pueblos indígenas. Ser gobernadora en un departamento así, en donde 500 años han afectado muchísimo. Sin embargo, pues aún con la presencia de pueblos indígenas, todavía pues hay muchas cosas que rescatar, muchas cosas que compartir también con la humanidad. Pueblos indígenas tienen mucho que enseñar, partiendo de una memoria histórica, recordar las cosas buenas de nuestra cultura. Yo soy de la idea que todas las culturas aportan algo para el bien de la humanidad. El pueblo maya es una de ellas. Nuestra existencia en Guatemala ha tenido que ver con que nuestros abuelos y abuelas siempre encontraron formas de resistir, aunque pues no le convino a la colonia eliminarnos porque necesitaba nuestra fuerza de trabajo.
aún con toda la forma de oprimir a nuestros pueblos al día de hoy están vivos. Y seguimos aquí, estamos para compartir nuestra cultura, pero también para exigir nuestros derechos. También nosotros seguimos siendo sujetos de derechos y hay cierta apertura en este momento, por lo que varias personas de pueblos indígenas ahora somos parte de la estructura del gobierno como gobernadores, uno que otro viceministro, ministra, y eso pues es algo, pero aún no es suficiente. El territorio que usted es gobernadora, ¿cuánta gente tiene viviendo? El departamento tiene alrededor de 330.000 habitantes. Es una cantidad enorme. El departamento, sí. Usted decía la memoria histórica, y todavía al día de hoy hay dificultades inclusive para no ser expulsados de sus territorios a varias comunidades indígenas en Guatemala. Digo, ¿cómo se hace para luchar contra esas injusticias tan grandes que se siguen repitiendo hasta el día de hoy? Bueno, hay formas diversas de despojo, ¿verdad? Hay departamentos que sufren más una clase de despojo que otras. Por lo menos el tema de despojo de comunidades indígenas en sus tierras, en sus casas, es más fuerte en el área Quechí, Pocomchí, Alta Verapaz, Izabal, parte del Petén. En Zacatepeques es un poco diferente. Primero, las tierras son muy escasas, muy pequeñas, y hasta el momento no hemos sabido de tanto despojo como en esta área. Pero el despojo de nuestros elementos, de la identidad, sí, y eso es a nivel nacional. Toda vez es pueblo indígena, principalmente las mujeres que son creadoras del arte textil, que mantenemos nuestras propias formas de vida, de vestimenta. Ha habido mucha explotación de gente, empresas ajenas a nuestras comunidades sobre esos elementos identitarios, y eso creo que responde a mi presencia el día de hoy en el panel foro hablando de extractivismo cultural, porque ha habido un despojo muy fuerte hacia las mujeres indígenas respecto a su trabajo con relación al arte textil, que es conocimiento. Nosotros pues como pueden ver, vestimos de una manera muy diferente a la vestimenta universal generalmente aceptada, ¿verdad? Y eso nos hace diferentes. Acá nosotros resguardamos nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo. Toda la parte filosófica de nuestro pueblo se encuentra acá. Acá plasmamos nuestros calendarios, el sol y la luna, la naturaleza. Hay mucho que hablar y mucha riqueza que ver, valorizar en el país, cosa que no se hace, pero sí que la aprovechan empresas, y no estamos en contra de la comercialización. Es otra cosa. Textil es otra cosa. ¿Cómo se lleva adelante la lógica de extractivista, de robar cosas de las comunidades y en este caso de las trabajadoras que tienen que ver con esta identidad tan base de las comunidades mayas? Justamente yo planteaba en la ponencia que por un lado hay mucha creación del arte textil, pero el interés externo, digamos, es más desde la extracción, en el momento en que se ve y se toma como una mercancía. Se toma, van y toman elementos de derechos colectivos, que como son colectivos y nuestra lógica es muy diferente a las empresas, que alguien creó algo, inmediatamente va al registro de la propiedad intelectual y lo registra, porque le va a representar ingresos, porque todo es en mercancía, ¿no? Para el mundo indígena es muy diferente. Para el mundo indígena, digamos, un poco yendo hacia nuestro pasado, no necesariamente es primero el dinero. No, para nosotros no todo es mercancía. Se trata del cuidado de la vida, de cuidar la vida, del profundo amor a la vida. El dinero hoy en día es muy importante, pero pueblos indígenas aún resguardan este tema de la reciprocidad, que nos cuidamos entre nosotros. Tenemos creaciones colectivas que no precisamente apuntan hacia una cuestión comercial, mercantil,
sino básicamente es para cuidar la vida. Ahora que las cosas han cambiado, obviamente, nosotros también queremos participar de ese mundo de libre mercado, pero esa es la diferencia, que cuando nosotros intentamos entrar, y como dijo alguien, hablando de esta extracción, todos son capitalistas hasta que les cobras. ¿Por qué debe de haber una diferencia entre pueblos indígenas? Ahí quiere que le regales. No, pero los pueblos indígenas sí regalen su conocimiento porque es colectivo, porque ustedes tienen otra visión del mundo y no nos quieren pagar. O sea, van y se quiere de gratis, no piden permiso. Y lo que el mundo maya tampoco es que esté pidiendo dinero, pero es justo que si compran y pagan, van a un centro comercial, van a los supermercados, los precios están y no se regatean. Claro. ¿Por qué debe haber una diferencia con pueblos indígenas? ¿Por qué se quiere gratis y se regatea? O si se paga, se regatea el precio. O sea, esos son los cuestionamientos y lo que nosotros planteamos es que debe existir un respeto hacia las formas de vida y los pueblos indígenas, que también les cuesta mantener su creación, porque en contra de un racismo que ha querido eliminar esas formas. Y ciertamente se ha logrado con muchos pueblos, como lo que hablaba de Zacatepeques, que hay un gran porcentaje de la población desingenizada, pero hay una parte que todavía lo resguarda, a costa del racismo, de la exclusión, de genocidios. Se mantiene, al pueblo también le ha costado, a las mujeres les lleva tiempo, trabajo, su tejido. Claro. Por lo tanto, es justo pedir que se pague. Los pueblos tienen derecho a cobrar una compensación por su trabajo. En ese sentido, Angelina, ¿cómo funciona el Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas y cuándo fue creado? En el 2014 precisamente se inició la lucha con acciones legales. O sea, hace 10 años. Sí. 10 años. Aunque previamente pues la lucha ha existido siempre, pero en el 2014 se organiza el movimiento y ya inicia acciones concretas, como las acciones legales, se interpone acción de inconstitucionalidad, acción de amparo. Se han ganado 2 sentencias de la Corte de Constitucionalidad, una en donde la Corte de Constitucionalidad reconoce que los pueblos indígenas son preexistentes a este Estado, por lo tanto es importante proteger sus creaciones, sus formas de vida, su identidad, específicamente la propiedad intelectual colectiva de la cual todo el mundo se está apropiando, que es necesario que el Congreso emita una ley especial para la protección de esa propiedad intelectual colectiva. Ese fue un logro del movimiento nacional. Otra es que el Instituto Guatemalteco de Turismo deje de folclorizar o cosificar la imagen de los pueblos indígenas, solo porque hay colores, belleza en sus creaciones, pero únicamente se utiliza como objetos de exhibición para atraer turismo. Totalmente. Y eso es grave porque hay una situación económica, social, política realmente preocupante en el país. Y porque se da en un marco de desigualdad brutal en el cual no tienen acceso a un sinfín de situaciones. Imagino también en situaciones de pobreza importante en muchos pueblos indígenas y de exclusión. Digo, eso utilizarlo como imagen de marketing parece casi una burla, ¿no? Se romantiza la pobreza. Claro. Se romantiza y es lo que hacía o hace el Instituto Guatemalteco de Turismo. Hay una sentencia el cual tiene que implementar. Se han iniciado algunas reuniones y pláticas para implementar esa sentencia entre el Movimiento Nacional de Tejedoras, el Instituto Guatemalteco de Seguridad, para revisar las políticas públicas y que no sean pues folcloristas, ¿no?, hacia la dignidad de los pueblos indígenas. El movimiento entonces se organiza, actualmente está presente en 24 municipios del país y poco a poco se ha ido ampliando, se han integrado comunidades completas, que lo que hace el movimiento es, antes llegaba y sensibilizaba a la población y se iba integrando a la población. Ahora la población es quien solicita que se acerque el movimiento para acompañar y asesorar, ¿verdad? Acompañar con las asambleas comunitarias de tejedoras para integrarse al movimiento y ser parte de esta lucha.
Por un lado, rescatar el arte textil porque está disminuyendo, no hay incentivos, no hay motivación, no hay inversión pública para que las tejedoras se motiven para seguir tejiendo. Entonces ya no se está trasladando el conocimiento en muchas comunidades, ya no se traslada el conocimiento de generación a generación y queremos volver a rescatar esa forma de traslado del conocimiento y por lo tanto que no se pierda el arte textil, la forma de vestimenta. A pesar de que hay un ataque del mundo o de la industria de la moda que te dice cómo debes vestir, los pueblos indígenas han mostrado ser rebeldes y dicen, no, nosotros tenemos nuestra propia forma. Claro. Así se burlen, así nos digan que eso es una forma muy atrasada de vestir, que hay ciertas formas más europeas, que se ve más bonito así, etcétera, etcétera, como nos lo han dicho, pero a los pueblos a mí también no me sorprende, sino más bien... digo, esa es una forma de rebelarse al mundo. Te dice que así no está bien, que así no está bonito, pues no le importa al pueblo, las mujeres seguimos tejiendo y seguimos vestiendo de la forma en que somos y eso creo que pues es grandioso, ¿no? En este tiempo. Angelina, en el marco tú eres gobernadora, lideresa, mujer indígena, ¿qué significa y cómo se lleva adelante esa lucha de manera cotidiana? Porque entiendo que en el marco de todas esas representaciones que he dicho hay marginalidades, en el marco de lo que es la exclusión hacia las mujeres, que pasa a nivel mundial, pero lo que pasa también con las mujeres indígenas en particular, en el torno a la discriminación. Entonces, en ese marco, entablarse o transformarse en una lideresa tiene como un valor aún más potente todavía. ¿Cómo es eso en la vida cotidiana y qué implica a nivel de la comunidad específica, pero a nivel más general de la sociedad? Bueno, para empezar, cómo llegar ahí, ¿verdad? Ciertamente es un desafío y un reto. Y a mí me ayudó mucho el movimiento, principalmente para darme muchas fuerzas a mí, de escarbar un poco más mi historia, mi identidad y fortalecerme en esa historia grandiosa del pueblo maya. Saber que soy una de las nietas del pueblo maya, de Cajín Mosh, uno de los grandes guerreros de los cachiqueles, que al final fue asesinado en la antigua Guatemala. O sea, es muy... significativo para mí ser gobernadora en este tiempo. Ha sido producto de mucho trabajo, de apoyo, respaldo organizativo, de crecimiento. Y bueno, ya llegar ahí y vivir la cotidianidad como gobernadora es un desafío, porque pues hay tantas cosas, hay muchas demandas, primero demandar al Estado y luego ser quien debe dar una respuesta a los pueblos y todos tienen mucha razón en sus demandas de seguridad, ante la violencia de toda índole, ¿verdad? Ser gobernadora me convierte también en parte importante de quien debe resguardar la seguridad de toda la población, ser supervisora y controlar a la Policía Nacional Civil del departamento de Zacatepeques. Todo el mundo me llama que quiere más policías, que hay inseguridad por aquí, por allá. Tener que responder con esas demandas es un desafío. Y luego el tema de presupuesto público. Claro. Ser gobernadora también me ubica en otros puestos como ser la presidenta del Consejo Departamental de Desarrollo, en donde en el departamento manejamos alrededor de 200 millones de quetzales este año. Pasar todo eso por mis manos, hacer transferencias, lograr el consenso en el sistema de consejos de desarrollo es un gran desafío. Afortunadamente he pasado por muchos espacios y antes también ya fui funcionaria, fui subsecretaria del Mecanismo de la Mujer de Guatemala. Ahí aprendí muchísimo y ya tenía alguna idea, o sea, no llegué tan ignorante al espacio, sin embargo sí es difícil lidiar con todo y creo que a todos los funcionarios nos ha pasado que, como dijo un exfuncionario, a cada 15 quiero renunciar, pero pues sigues ahí. Reconocemos el desafío y creo que estaba consciente antes de llegar a ese cargo que así sería. Entonces pues ahí estoy cumpliendo cerca de 6 meses de ser gobernadora y pues tengo muchas expectativas también. Estamos ahí luchando por sacar adelante el departamento. Angelina, en todo este marco sabemos que hay un tema que atraviesa en general a todo Guatemala que tiene que ver con los procesos de movilidad humana y migraciones. ¿Cómo impacta específicamente
a tu gobernación, digo, a la población esa? También hay un proceso migrante fuerte de gente que se va, sabíamos de algunas localidades así a principios de los 2000, inclusive habían tenido como un éxodo masivo de hombres y bueno, eran comunidades de mujeres, digamos. ¿Qué implica eso y qué pasa en tu gobernación? Siempre existe. Anteriormente, años atrás, no existía tanto. Más se escuchaba en el lado de Huehuetenango, las áreas fronterizas, ¿verdad? Yo decía, qué bueno que en mi pueblo no hay tanto, pero ahora ya. A raíz de la pobreza, desigualdades sociales, la gente ha tenido que buscar otras alternativas y no encontrando oportunidad en el país han migrado de manera irregular, lo cual es muy riesgoso porque hay familias que han perdido a sus seres queridos en el camino o ya estando allá, o las deportaciones también afecta a las familias, ha fracturado a muchísimas familias, hijos que han crecido solos, muchas veces han tomado otros caminos difíciles que al final se vuelven parte de la inseguridad del país y sí que afecta el departamento de Zacatepeques. Mujeres que se han quedado solas con sus hijos o al revés, porque ahora también ya migran las mujeres y Zacatepeques ya no es ajena a ese tema de la migración irregular y el tejido social, por lo tanto, también se altera, ¿verdad? Y hay que hacer ahí un proceso de reconstrucción de ese tejido social. La comunidad, la forma organizativa de la comunidad se rompe cuando se van líderes muy valiosos, obligados por la situación, deudas que tienen que emigrar ya sea a Canadá y generalmente a Estados Unidos. Angelina, por último, cuando eras chica, ¿imaginaste alguna vez que ibas a ser lideresa y gobernadora y terminar con un lugar de referencia a nivel de tu comunidad? No, pero me decían que era muy rebelde. Mi mamá y papá siempre decían que nunca estaba quieta con nada, nunca estaba conforme con nada. Solo recuerdo que, bueno, yo crecí en el campo entre el rábano, el cilantro, la arveja china, que era muy cansado porque era para la comercialización. Yo veía pasar los aviones, helicópteros, y yo decía, ¿cómo se sentirá volar en un avión, en un helicóptero? Y bueno, nunca supe qué hacer ni cómo, pero soñaba con... Y bueno, más adelante pude viajar a algunos países. Nunca pensé que fuera en defensa de mi pueblo y eso me hace sentir útil, por lo menos dentro de la sociedad, poder reivindicar a mis abuelas que ya no están, a las que están y a las futuras generaciones, poder abrir camino para mí es muchísimo. Sí tuve sueños de niña porque yo era muy tímida y soñaba que hablaba frente a públicos grandes, lo cual yo dije, eso es imposible porque soy tímida, no sé qué decir, no sé nada y poco a poco creo que la participación en organizaciones, el acercamiento a mucha gente, el escuchar de cerca todas las necesidades, no solo escuchar, sino vivir eso que decimos de las desigualdades, nos ha hecho tener que salir de nuestro lugar de confort, ¿no? Y pues salir, explorar un poco más el mundo y buscar otras posibilidades. Angelina, un placer enorme y a seguir con esa rebeldía que surgió en la infancia, pero qué bueno que continúe. Muchas gracias. Gracias.